Hola, soy Max Keiser y esto es Keiser Report. Bienvenidos. Vamos al meollo de las cosas, ya sean buenas o malas. Stacy. Tengo que confesar una cosa. Ahora mismo estamos en México. Dios mío. Es verdad. Estamos asistiendo a la mesa redonda Satoshi sobre el Bitcoin que se celebra en el país azteca, por lo que hemos tenido que grabar el programa con antelación. Por tanto, puede que el precio haya caído hasta cero o se haya disparado hasta los $50,000, que como el programa está grabado de antes, no sabemos lo que estará pasando. De lo que sí que vamos a hablar es de este titular sobre el Bitcoin que dice así: nadie arrincona al Bitcoin. El artículo publicado en FT Alphaville y obra de Kadim Schubert, que también escribe en CoinDesk, Cointelegraph y otros medios online sobre criptodivisas, ha suscitado una enorme atención, sobre todo por estos 3 párrafos que vamos a ver a continuación y que son una forma fascinante de explicar las cosas. Supongamos por un momento que el Bitcoin nunca hubiera existido, ni el Bitcoin, ni Ethereum, ni la locura de las criptodivisas. Entonces llega alguien y nos pide que nos imaginemos una red electrónica que permite mover dinero de un lugar a otro del mundo y que no pertenece a nadie. Parece una idea interesante, ¿verdad? Interesante y sin precedentes, porque en la historia de la humanidad jamás ha existido nada igual. Pues bien, en ese caso, nos reiríamos del Bitcoin y diríamos que su valor es cero. Pues no. No y no. Es consecuencia de lo que muchas personas muy inteligentes han estado pensando durante muchos años para dar con una tecnología que permita mover valor por Internet sin encontrarse con el llamado problema del doble gasto y resistiéndose a la centralidad y a la mutabilidad. Una segunda versión del oro que además se aprovecha de la curva asintótica que existe en el costo de la tecnología a la hora de procesar la banda ancha o de mejorar la velocidad de los chips. Digo que es una curva asintótica porque el precio se acerca a cero, lo que significa que la cadena de bloques cada vez resultará más barata de mantener, a pesar de estar expandiendo su tamaño porque, como digo, los costos de Internet se desploman y se acercan a cero. Ese es uno de los fenómenos económicos del Bitcoin que gente como Paul Krugman no logra entender porque Krugman está acostumbrado a una economía basada en la subida o la bajada de las rentabilidades y el efecto que tienen esas variaciones en los precios. En este caso tenemos un aumento de la rentabilidad gracias a la materia prima, que son los electrones, y a la caída del precio hasta acercarse a cero. Y no solo eso. El carácter único del Bitcoin se debe a la existencia de una oferta limitada. 21 millones de bitcoins. Esto es lo que hace únicos a esta tecnología y a su sistema de valor. Todo consecuencia de cientos de años de avances tecnológicos y de pensamiento económico. Y está claro que es indispensable contar con un sistema que esté fuera de control central. Cuando leemos a alguien, conviene que nos informemos un poco sobre su entorno y su trasfondo. Paul Krugman, por ejemplo, es un economista neoclásico, un académico que vive en una torre de marfil. Y no pasa nada por ello. A lo largo de la historia ha habido un montón de pensadores que han vivido en torres de marfil. En la India, por ejemplo, han codificado el sistema para convertirlo en un sistema de clases, de castas. Y como digo, Paul Krugman es un académico, lo que significa que cree en la necesidad de que exista una jerarquía que haga que cuando una persona se forma hasta conseguir un doctorado, luego pueda dar clases a la gente, a los estudiantes ignorantes, sobre la verdad de la economía. Ese es el trasfondo de Krugman, que cree que la élite es la que debe gobernar la economía, la política y la cultura. No es de extrañar, pues, que tenga la opinión que tiene sobre el Bitcoin. Pero, por otro lado, como señala el artículo, también es cierto que ha habido muchos estafadores relacionados con el Bitcoin. Lo que pasa es que los estafadores siempre están allá donde haya algo que pueda considerarse un mecanismo de almacenamiento de valor. Por ejemplo, todas las películas de Clint Eastwood tratan sobre algún pobre idiota que intenta robarle el oro a alguien, lo que hace que ambos se peleen y se maten, siempre con una dama de por medio, y que al final el oro se lo lleve un tercero.
Pues bien, vamos a ver cómo sigue la noticia. Hay un montón de cosas absurdas relacionadas con las criptodivisas y la absurdez parece aumentar de forma proporcional el precio. Cada día, un nuevo idiota decide probar suerte en la ruleta de las ofertas iniciales de monedas con la esperanza de embolsarse la fortuna de su vida simplemente por escribir un documento y colgar una cuenta atrás en una página web. Sin embargo, hay muchas cosas que son verdaderamente profundas. No hay más que mirar al Bitcoin para darse cuenta. Y aquí es donde el articulista entra de lleno en aquello que le confiere verdadero valor al Bitcoin y que Krugman no sabe apreciar. El problema de transferir o acumular valor de forma digital y sin permiso no es trivial, y el hecho de que la solución requiera enormes cantidades de energía no es sino uno de los muchos signos de dificultad. Sin embargo, la resolución del problema implica la creación de una red electrónica para el valor que los gobiernos no puedan controlar ni destruir sin incurrir en considerables gastos financieros y sociales. E incluso en ese caso, puede que no lo consigan. Ya lo vimos en la primavera árabe en Egipto cuando, antes de que lo derrocaran, Mubarak trató de cerrar Internet, cosa que solo le funcionó durante 2 o 3 días, al cabo de los cuales se vio obligado a reabrirlo porque se dio cuenta de que con eso no iba a ningún sitio y de que lo iban a expulsar del poder sí o sí. La única alternativa era hacer que la economía se desplomara y con ella sus amiguitos y él. La barrera de entrada para crear una moneda es casi cero. Prueba de ello son las más de 1000 monedas y ofertas iniciales de monedas que existen actualmente. Recuerdo que antes existían unas cintas que te las pegabas en la cara y al tirar de ellas te arrancabas las espinillas. Pues bien, crear una divisa de la nada es prácticamente igual de fácil que arrancarse esas espinillas, encarnadas por los personajes y proyectos corruptos que existen en el ámbito de Internet. Yo diría que pasa un poco como con los falsos profetas que ha habido, que el único que al final ha valido algo es el verdadero Jesús. Mejor volvamos al mundo secular. Bien, Satoshi es un profeta de verdad. Y a mucha gente le gusta buscar a esos profetas. Por cierto, habrás visto que cada vez que Paul Krugman escribe un tweet sobre el Bitcoin, la gente le contesta colgando fotos de faxes. Porque en su día, Krugman dijo que Internet no ejercería más influencia en la economía que un aparato de fax. Lo que demuestra que veía a Internet como una forma de comunicación, no como una red, cuando está claro que Internet sí que ha influido claramente en nuestras mentes. Tú trabajabas en Wall Street durante la era de las .com y está claro que los inversores y los mercados se volvieron locos, creando empresas del tipo mascotas.com, corbatas.com, camisas.com, etc., gracias a las cuales se amasaron grandes fortunas. Lo que no percibieron fue el potencial de otros elementos, como las redes sociales, Facebook, Twitter, etc., que vinieron después. Como he dicho antes, hay una cosa que se está pasando por alto. El hecho de que los cimientos de esta economía cada día sean más baratos, lo cual choca frontalmente con la economía tradicional, donde la rentabilidad siempre disminuye. Por ejemplo, la energía que se necesita para extraer oro cada vez es mayor, igual que para minar monedas, pero los mercados secundarios, con su crecimiento casi exponencial, empequeñecen. ¿Y de qué manera? Ese aumento del costo hasta el punto de que el dinero que ha aparecido en las cuentas de muchos usuarios está batallando con el dinero fiat, que solamente es consecuencia de la extorsión a la que nos someten los estados corruptos. Hay otra cosa que me gustaría decir sobre la primera burbuja de las .com. Sí. ¿No había un niño de 7 años que lanzó una web de chistes malos? Sí. En el punto álgido de la burbuja de las .com, acudí a una conferencia y me senté al lado de un niño de 7 o 10 años que había lanzado la web chistesmalos.com con una valoración de muchos millones de dólares, a pesar de contar con los peores chistes que jamás se le hayan ocurrido al ser humano. También había otra web con dibujos a mano sobre el proceso de defecación. Era algo así como misnecesidades.com. Las ofertas públicas de monedas son Tengo que similares. preguntarle a Jason Calacanis al respecto. ¿Se acuerda de misnecesidades.com, Jason? ¿O de chistesmalos.com? Jason era el rey de la burbuja de las .com y ahora intenta alertar a
la gente sobre los paralelismos que existen entre su burbuja y las ofertas iniciales de monedas. A ver, no es que ande del todo desencaminado, porque es cierto que el sector está fuera de control, pero no podemos olvidar la tecnología que hay debajo. De la burbuja de las .com también sobrevivieron empresas como Google, Facebook o eBay. Hubo muchas, sí. Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, ha hablado muchas veces del concepto de divisa justa, de una mejor distribución de las monedas, un tema del que se habló largo y tendido en el foro de Davos, donde se debatió mucho sobre las divisas soberanas justo después de que Venezuela anunciara el lanzamiento del petro. La verdad es que las criptodivisas soberanas podrían ser una realidad en el futuro, aunque todavía no me he leído el acta fundacional del petro, por lo que no sé si el proyecto es factible o no. Lo que sí sé es que, igual que en Alaska, todos los años, los contribuyentes reciben una paga extra de $1,000, $2,000 o $3,000 derivada de los beneficios de la venta de petróleo. Seguro que los recursos podrían distribuirse mejor. Vamos, que si en un país rico en petróleo o en minerales, se puede hacer algo para que, en lugar de que los recursos pertenezcan a una élite oligárquica, pasen a ser propiedad de los habitantes que viven en él. También se puede hacer algo parecido con las monedas. Y encima, en Estados Unidos, el gobierno subvenciona el sector energético, lo que significa cientos de miles de millones o incluso billones de dólares en ayudas públicas. Pues bien, lo mismo podría hacerse con la minería de bitcoins y otras criptodivisas, de forma que los ciudadanos estadounidenses pudieran tener su propia cartera vinculada a su cuenta de la Seguridad Social, recibiendo una cantidad X diaria, semanal o mensual de criptomonedas. Sería una forma de impulsar la economía. El gobierno tiene la capacidad de hacerlo. Ya ha dicho muchas veces que debería hacerlo. Sería una forma justa de repartir la riqueza. No hay motivo para que el Wall Street tenga derecho a recibir ayudas de la Reserva Federal en forma de dinero gratuito y el resto de la población no. Las criptomonedas vinculadas a las cuentas de la Seguridad Social podrían ser una buena forma de equilibrar las cosas. Pero lo que tampoco podemos pretender es que se les regalen a todos los contribuyentes, como pasó en Islandia con el Aurora Coin, porque entonces sucedería algo parecido a lo que ocurrió en la Unión Soviética. Con el desplome de la Unión Soviética, todos los ciudadanos recibieron una parte de la riqueza del país, y entonces llegaron los oligarcas y puerta por puerta fueron llamando a todo el mundo para comprarles los activos a precios irrisorios, convirtiéndose en los dueños del país. Por tanto, el dividendo debe ser constante. Tienes toda la razón, Stacy. Podemos arreglar el problema y para eso no tenemos más que esperar a la vuelta de la pausa. Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Viajamos a Acapulco para hablar con Jeff Berwick, organizador del Congreso sobre Política y Economía más anárquico del mundo, Anarcapulco, que este año contará por primera vez con una sección dedicada a las criptodivisas, Criptopulco. Bienvenido de nuevo, Jeff. Es un placer, Max. Jeff, tengo que felicitarlo porque lo de Anarcapulco y ahora también Criptopulco está siendo todo un éxito. La gente no deja de hablar de eso, así que me imagino que estará encantado. La verdad es que estamos impresionados, no lo esperábamos. Hemos casi triplicado el número de asistentes respecto al año pasado y de hecho nos hemos quedado sin plazas. Vamos a ser unas 1.500 personas frente a las 600 del año pasado. Parece que la anarquía se ha puesto de moda. O sea, si alguien quiere una entrada, ¿ya es tarde? Para la conferencia principal ya no quedan entradas, no. Pero para otros actos sí. No olvidemos que Anarcapulco dura casi un mes, por lo que hay un montón de opciones disponibles. Yo le recomiendo a la gente que entre en anarcapulco.com y que eche un vistazo a los talleres que tenemos. También emitiremos algunas conferencias en directo a través de anarcapulco.com/livestream, por lo que muchos de nuestros asistentes se tumbarán en la piscina y verán las conferencias en el iPad para posteriormente unirse a aquellos que sí que hayan podido presenciarlas en directo. Estupendo. Vamos a hablar de los últimos acontecimientos producidos en el mundo del Bitcoin, empezando por el conflicto entre Bitcoin y Bitcoin Cash. Jeff, ¿permanece usted ajeno a este debate? ¿O, por el contrario, tiene alguna postura clara al respecto?
Sé que en el Congreso usted va a contar entre los ponentes con un par de miembros de Bitcoin Cash. ¿Qué opinión le merece todo esto? A ver, está claro que no soy ajeno a los debates. Me hizo falta cosa de un mes desde la bifurcación que se produjo el 1 de agosto para entender lo que estaba pasando, porque es bastante complejo y técnico, con toda una serie de intereses involucrados en ello. Eso es lo que pasa cuando se tiene una divisa totalmente descentralizada, que hay mucha desorganización, muchos conflictos, lo cual ha llevado a la bifurcación entre Bitcoin y Bitcoin Cash del pasado 1 de agosto. La disputa tenía que ver principalmente con la expansión del Bitcoin. Lo cierto es que el debate sigue abierto, porque las comisiones asociadas a las transacciones continúan siendo muy elevadas y las velocidades bastante bajas. Mire, si yo me involucré en el Bitcoin, fue porque creo que con una divisa descentralizada podemos acabar con los bancos centrales, lo que supondría un importante recorte del gobierno hasta incluso hacerlo desaparecer. Y eso, como anarquista que soy, es justo lo que más deseo. Por ejemplo, Blockstream, cuyos desarrolladores han sido de los más implicados en este debate, es en gran parte propiedad del presidente del Club Bilderberg, lo cual arroja serias dudas sobre sus intenciones. Los desarrolladores aseguran que no pasa nada porque haya que pagar $100 para transferir bitcoins, que eso demuestra hasta qué punto es popular. Pero eso no es lo que vi yo en el Bitcoin la primera vez que me interesé por él en el 2011. Lo que yo vi fue la posibilidad de tener una divisa descentralizada y muy rápida y barata de usar que pudieran emplear todos los habitantes del planeta, con unos tiempos máximos para las transacciones de 10 minutos. En cambio, ahora las transacciones superan claramente los $100. De hecho, hace unas 2 semanas el sistema me pedía más de $2.000 por intentar transferir 3 bitcoins. Luego están también el testigo segregado, la Lightning Network y toda una serie de cosas sobre las que tengo serias dudas. El problema es que muchos expertos tecnológicos no entienden cuál era el propósito original del Bitcoin, que era convertirse en una divisa universal, y no dejan de decir que se trata de un oro digital, en lugar de ser dinero digital. Pero si el Bitcoin acaba siendo oro digital, en lugar de dinero digital, entonces tendremos que empezar a buscar alguna alternativa. El debate sigue abierto y yo creo que el mercado acabará zanjándolo de una u otra forma porque no hay nada más grande que el mercado. Sé que hay gente que acusa a Bitcoin Cash de haber plagiado el nombre del Bitcoin y de utilizar la plataforma bitcoin.com, sembrando lo que algunos consideran una confusión innecesaria en el mercado. Pero bueno, vamos a hablar de otra criptodivisa en la que usted está muy implicado, Steemit, una aplicación muy interesante. Steemit es una divisa alternativa y las divisas alternativas surgieron precisamente a raíz de los debates sobre la expansión y de los retrasos que se han producido en los últimos años. Además, Steemit se aplica para fines muy concretos. A mí siempre me ha gustado. De hecho, ya hemos hablado muchas veces sobre ella en el programa. Eso de utilizar los tokens para incentivar los contenidos me parece una gran idea. Y usted forma parte importante de Steemit. ¿Puede usted hablarnos un poco al respecto? Desde luego. Yo la conocí en julio del 2016, hasta entonces no había oído hablar de ella. El caso es que escribí mi primera publicación y como en Steemit te pagan por escribir contenidos y consigues buenas votaciones, me gané 15.000 monedas porque soy muy conocido en el mundo de las criptodivisas. Por aquel entonces, todos los usuarios de Steemit pertenecían al sector. Lo dicho, empecé a interesarme por ella y me enteré de que el desarrollador era Dan Larimer, un anarcocapitalista con ideas muy interesantes que está intentando crear una serie de criptodivisas que dejen obsoletos a los gobiernos y a los bancos centrales. Tras ello, Larimer ha creado otro proyecto, EOS, al que yo también brindo todo mi apoyo. Pero para mí, Steemit es el primer ejemplo de criptodivisa que se utiliza para otra cosa que no sea el uso propio de una moneda. Y de momento está yendo muy bien, a pesar de que no es muy conocida, sobre todo por culpa de Facebook, que acaba de prohibir todos los anuncios y publicaciones sobre el Bitcoin y otras criptodivisas. Steemit es una red social basada en la cadena de bloques, por lo que cuando se publica un contenido, nadie puede censurarlo, puesto que se encuentra en la cadena de bloques y ahí seguirá mientras la cadena siga existiendo. Vamos, que podría tratarse de la próxima generación de redes sociales.
De acuerdo, Jeff. Vamos a hablar un poco de política. A usted siempre han querido silenciarlo por celebrar Anacapulco y por sus ideas anarquistas. Ya hemos hablado otras veces sobre el tema, pero ahora, con la adopción relativamente mayoritaria que están teniendo el Bitcoin y el resto de las criptodivisas, da la sensación de que Wall Street y los gobiernos se están asustando un poco. Por eso han decidido contraatacar. Acaba de contarnos que Facebook ha prohibido los anuncios sobre criptodivisas y el gobierno de la India, que antes se mostraba favorable al Bitcoin, ahora tiene una postura contraria, lo que significa que la revolución del Bitcoin ha llegado ya al nivel de los estados, alineándose con su filosofía. Jeff, no sé muy bien cómo llamarla, antiestado diría yo. Vamos, que el debate ha alcanzado el nivel de la lucha que está librando Jeff Berwick. ¿Qué herramientas está utilizando el Estado para luchar contra el Bitcoin? ¿Tendrá éxito en su misión, Jeff? El tema va a estar muy interesante, puesto que se trata de una batalla por la libertad futura del ser humano. Si ganan ellos, tendremos una tiranía en el planeta como jamás hemos visto. Si ganamos nosotros, tendremos una paz y una prosperidad nunca vistas, y podremos devolverle el poder a la gente. Mira, al principio Internet era un problema para los estados, porque de repente y por primera vez, la gente tenía acceso a una información distinta de la propaganda dominante de la NBC, la CNN, la Fox, etc. Y el Bitcoin atenta contra su estructura de poder, porque el poder de los gobiernos reside fundamentalmente en los bancos centrales, sin los cuales, por ejemplo, las guerras no serían posibles, puesto que se pagan gracias a la inflación. Donald Trump, que no sé muy bien por qué suscita tanto entusiasmo entre algunos estadounidenses, ha prometido bajar los impuestos. El problema es que, si no se reduce el gasto público, lo que se hace es trasladar la carga de este gasto a la propia divisa, lo cual obliga a emitir más moneda para sufragarlo. Se trata, pues, de una batalla de proporciones épicas que, como quien dice, acaba de estallar. Empezó hace 2 años. Y ya se está hablando del Bitcoin en el foro de Davos, en las reuniones del G20, etc. Porque las élites se han dado cuenta de que supone una grave amenaza para sus estructuras de poder. Por eso tratarán de inventarse todo tipo de leyes para acabar con él, como ha hecho, por ejemplo, China, que ha prohibido en cierta medida las ofertas públicas de monedas. Ahora bien, lo bueno de todo esto es que no se puede frenar. No se puede perseguir al director general del Bitcoin y meterlo en la cárcel, igual que las fuerzas especiales de la policía tampoco pueden presentarse en las oficinas y cerrarlas de golpe y plumazo como suelen hacer. El Bitcoin no existe en ningún lado, y ese es precisamente su punto fuerte. Ahí estará la batalla, que yo creo que seguirá durando muchos años y que será muy sangrienta. No me refiero a sangre física, sino una lucha denodada contra la tiranía y el control gubernamental a nivel planetario. Un planeta que está en manos de un único gobierno, de un único banco central. Ojalá consigamos devolverle el poder a la gente. Y la mejor forma de lograrlo es ofreciéndole su propia divisa. Hay 2 tecnologías clave a las que ya hemos descubierto que resulta inútil ponerles freno. Una de ellas es BitTorrent y las web de torrent, que a pesar de los denodados esfuerzos de Hollywood, de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos y de la Asociación Discográfica del país por acabar con el intercambio de archivos, han acabado obligando a estas organizaciones a adaptarse a la nueva realidad. Y la segunda tecnología es la propia encriptación, que sigue perteneciendo al ámbito de los expertos cibernéticos y de aquellos que la defienden como forma de garantizar la privacidad, el autogobierno y el derecho de reunión. Pues bien, resulta que ninguna de las 2 tecnologías ha sido derrotada. Por cierto, hay otra herramienta a la que también suelen recurrir las élites. Me refiero a los futuros financieros de Wall Street. El Bitcoin cotizaba en los $20,000 hasta que llegó el CME y lanzó los contratos de futuros sobre el Bitcoin, haciendo que el valor de la criptodivisa haya caído recientemente hasta los $7,500. Mucha gente seguro que también ha observado esta correlación, consciente de las manipulaciones que suelen hacerse en los mercados de futuros. ¿Percibe usted esta relación?
Pues a lo mejor les sorprende, pero yo no creo que los futuros hayan afectado notablemente al Bitcoin. He estado observando detenidamente las operaciones y resulta que cada día se opera con unos 20 millones de dólares, mientras que el mercado del Bitcoin mueve en total unos 100.000 millones. Por tanto, yo no creo que el motivo de la caída esté ahí. Creo que hay otras razones y que el descenso era necesario. Hace un año, Max, el Bitcoin cotizaba por debajo de los $1.000 y el Ethereum en torno a unos 10 o 12, quizás algo más, mientras que ahora se cambia por unos 1.000. Y hay una cosa muy curiosa. Gran parte del dinero gratuito que han emitido los bancos centrales ha ido a parar al sector de las criptodivisas, por lo que podría decirse que los bancos centrales están destruyéndose a sí mismos. Está claro que los futuros son una forma de influir en el Bitcoin, aunque yo de momento creo que no han influido demasiado. Pero hay más. Ya veremos cómo afectan en el futuro. De acuerdo, Jeff, tenemos que dejarlo aquí. Gracias, Max. Muy bien, es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero agradecer a Jeff Borwick de Anarcapulco, que este año también tendrá una sección dedicada a las criptodivisas. Criptopulco. Todo esto en Acapulco. Si quieren contactarnos, escriban un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima.